Es Odette Natalia Gómez Waldkill y voy a presentar las artes plásticas, la otra vanguardia. Primeramente voy a empezar con una breve explicación de Carlos Monsiváis y su biografía. Carlos Monsiváis fue un personaje muy importante para la sociedad de México y para la expresión y la crítica de los elementos que forman México, la cultura mexicana. Él solo se define como un simple lector, ya que de acuerdo a sus conocimientos, él basaba sus opiniones y las expresaba de acuerdo a obras y recuentos. Utilizó elementos como la inteligencia y la ironía, ya que el expresar en cuanto a sucesos políticos, históricos, era muy crítico era en la sociedad, por lo tanto tenía que de cierta manera enmascarar la verdad. Se caracterizó como una de las voces y plumas críticas y narrativas de la actual importantes del país, porque fue uno de los que se levantó de cierta forma y dio su opinión acerca de los sucesos que estaban ocurriendo en México. Sus temas de interés eran de amplio rango, desde los más complejos hasta personajes de la farándula. Él expresaba de cierta manera esta complejidad y estos personajes célebres y de cierta manera mencionaba la verdad acerca de ellos en cuanto a su punto de vista. Nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938. Fue un ojo crítico para poder comprender las manifestaciones culturales del momento, porque él ayudaba a dar su opinión de cierta forma y argumentada claramente y de cierta manera contaba con controversias en la sociedad. Los movimientos sociales, los grandes personajes, la política y el espectáculo, la cultura popular y la alta cultura fueron temas que Carlos Monsiváis relató en sus obras y de cierta manera las discutió, las debatió con un idioma claro, preciso y entendible para el público. Me gustaría mencionar una frase de Carlos Monsiváis que es la siguiente: yo la vivo a fondo, leyendo poesía, escuchando música, analizando procesos de una realidad extraordinaria. La cultura mexicana del siglo XX es una de las obras de Carlos Monsiváis. Es un género narrativo. Su estilo de obra es claro, festivo, por la cultura mexicana, ya que él era un mexicano y él trata de expresar lo que era la cultura mexicana, lo que conformaba esa cultura y los contras y los pros. Su idioma es complejo, sin embargo es oratorio y también debatible. La estructura externa e interna son una serie de reencuentros y la estructura interna se basa en narrar diversas temáticas en forma argumentativa y debatible. Esto quiere decir que la obra son reencuentros de diferentes temas que forman la cultura y la sociedad mexicana, y en ellos basa sus opiniones y de cierta manera debate la realidad en cuanto a lo que se expone y a lo que él piensa. Las técnicas literarias usadas son documentación histórica, porque él utiliza sucesos de la historia de actual, tanto en su actualidad como sucesos como para argumentar la actualidad. Una reconstrucción narrativa a través de testimonios, sucesos y biografías. Él utiliza a muchos personajes como base y como argumentos para su objetivo, y también utiliza biografías para poder hacer entendible el contexto en el que quiere desarrollar su obra. El contexto de la obra es definir los diversos sucesos potenciales de la cultura mexicana y sus historias del siglo XX. Esto quiere decir que va en forma cronológica, de cierta manera, para poder llegar al punto hasta donde ya hemos llegado, que es el siglo XX. Las temáticas es feminismo, artes plásticas, educación y todos estos temas que se podrían de cierta forma decir que son los componentes de una sociedad. Su lenguaje general es argumentativo y un poco debatible, informativo también, ya que utiliza un lenguaje muy complejo, pero lo utiliza para poder crear un ambiente en el cual sientas la controversia que los sucesos causan, también como satisfacciones, también como logros, también como todo lo que has tenido que pasar para poder llegar al siglo XX.
Lo siguiente, voy a describir un poco el ensayo de las artes plásticas. Los elementos literarios son biografías desde 1885, son biografías que se van desarrollando en un tiempo cronológico lineal. La narración es argumentativa en tercera persona y se basa mucho en resúmenes, porque las biografías, para poder tener un capítulo de artes plásticas, no puedes poner todas las biografías, entonces son como que mini biografías y los resúmenes de la vida y la aportación que hicieron en las artes plásticas. El tema principal de este ensayo es la evolución del arte con el tiempo y las diversas influencias. Esto quiere decir que todo lo que ha tenido que pasar para poder llegar hasta lo que es hoy, el arte, el poder expresar lo que tú quieras sin contar con controversias, el poder ser libre de expresión y todo lo que haya tenido que llevar, los personajes que han tenido que participar para poder llevar a que la sociedad acepte lo que hasta hoy en día es la expresión, libre expresión. Las características específicas de su lenguaje. El lenguaje que se usa en el ensayo es argumentativo, objetivo y formal. Esto quiere decir que argumenta todo lo que hice, llega a un punto y claramente las palabras que se utilizan son de ámbito formal. Los temas tratados en el ensayo es Rufino Tamayo, que hizo un gran aporte en el muralismo y en el expresar no solo el volver a hacer la imagen de cierta forma, sino meterle algo más de él, el expresar la naturaleza del objeto, el querer expresar a través del objeto algo que él siente. Era muy difícil el arte privada porque se criticaba mucho, porque era muy difícil el no poder estar con el gobierno, porque de cierta manera criticabas al gobierno con tus obras. Servir la pintura sin servirse a ella. Es muy difícil encontrar en esta época a un artista que no se basa en sus propios intereses, sino en el objetivo de servir a la pintura, de complacer a esa audiencia, de expresar lo que siente. En 1940, Luis Cardoso y Aragón es uno de los que deja el academicismo y llega a la seducción lo trata de juntar la seducción de lo histórico y el que esté correcto para la sociedad, y logra de cierta manera servir a la pintura. Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Manuel Rodríguez Lázaro, Alfonso Michel, Agustín Lazo, Julio Castallejos, María Izquierdo, entre otros, son elementos fundamentales para poder trascender al arte y llegar hasta el punto de hoy. Ellos tuvieron las controversias de ser aceptados con la audiencia, de poder que la sociedad lo aceptara de cierta forma, encontrar diferentes movimientos y enfocarse en ellos, ver lo que es México en cuanto al folclore, expresar las humildades como Chucho Reyes, que fue un artista popular, que él expresaba lo que realmente era la sociedad desde lugares humildes y poder sacar arte de ello, porque para poder comprender un arte o el arte necesitas entrar en el origen de la imagen y de cierta forma poder interpretar y ver el contexto. Ellos fueron mexicanos que ayudaron a tener a México en una posición muy alta en el arte y de cierta manera poder trascender a lo que hemos llegado hoy. Gracias. Ay, chinga.